Prácticamente yo el movimiento estudiantil en Valencia lo conocía a las personas, pero no participé directamente en el movimiento estudiantil. Yo me organicé en los sindicatos clandestinos que había en aquel momento en Valencia. Estuve en la oposición sindical obrera, estuve con el nacimiento de la primera coordinadora de comisiones obreras en Valencia, porque yo, aunque estaba estudiando en la universidad, realmente, es decir, la universidad iba algunas tardes, iba a los exámenes, cuando estaba en el paro me iba a clase, pero cuando estaba trabajando, pues me iba a trabajar, evidentemente, y estudiaba por las tardes, noches, y entonces en mi actividad social, por decirlo de alguna manera, pues no estaba en el movimiento estudiantil, sino en el movimiento obrero. Y la verdad es que en aquel sí que fue un cambio radical. Primero porque cambió mi situación, cambió mi forma de estar en la sociedad. Ya no era un estudiante al uso que vivía en una residencia o que vivía en un piso y se iba a la universidad por las mañanas y estudiaba por las tardes y tal, sino que yo trabajaba, que tuve hijos en aquella época, y que estaba realizado con el movimiento obrero, no con el movimiento estudiantil. Y el movimiento obrero en Valencia en aquel momento, ya estoy hablando de los años 70, del principio de los 70, era fuerte y era mucho más fuerte que en Murcia, había mucha más gente, incluso había mucha más gente, es decir, los movimientos cristianos existían como existían en todas partes, pero no eran o yo no los conocí como los que en aquel momento dirigían o eran la cabeza de los movimientos sociales en Valencia, ni mucho menos. Allí había unas comisiones obreras muy fuertes, había una izquierda en la universidad, por ejemplo, pues los trotskistas tenían mucha fuerza y así movían a mucha gente en la universidad, los marxistas-leninistas, es decir, era una situación completamente distinta a la que había en Murcia. En el movimiento obrero, en el movimiento sindical, pues he estado muchos años, he estado décadas trabajando en la asesoría jurídica de comisiones, he estado llevando muchísimos pleitos de obreros y muchísimos pleitos de funcionarios, de empleados públicos, sobre todo yo me he dedicado más a los empleados públicos, pero la actividad sindical no la he dejado nunca, hasta prácticamente un año sigo afiliado, pero ya no ejerzo. Y es que ahora os toca a vosotros. Hemos intentado hacer una cosa distinta a la que había, nos salió como nos salió, es decir, nos salió regular, porque yo creo que la transición fue un paso en falso, fue un salto hacia adelante, pero en el vacío, y que ahora esa falta de solidez de los cimientos que se pusieron entonces, pues se está demostrando ahora. Creamos un sistema que era mejor que el que había, mucho mejor que el que había, 100 veces, es decir, la libertad se consiguió un nivel de libertades importante, se consiguió un nivel de económico mucho mejor. Nosotros vivimos mejor que nuestros padres, ojalá, y nuestros hijos podáis decir que vais a vivir mejor que hemos vivido nosotros, cosa que tengo mis dudas, habida cuenta de que el empuje de la derecha y del gran capital es muy fuerte, y entonces pues está impidiendo que vosotros accedáis a niveles de educación, a niveles socioeconómicos y tal, como los que hemos tenido nosotros en los años 80, 90 y hasta principios del siglo XXI. Y entiendo, por eso digo que entiendo que ahora a quien os corresponde es a vosotros, es decir, coger las riendas y cambiar esto.